Hola a todos. Hola, Gracias, Nuria y Hola. Jonathan, pues, por prestaros a esta charla de APSA. En APSA Talks la intención es pues, tener charlas cada 15 días, en principio hablando de sonido, y lo que queremos es pues, juntar a dos profesionales del medio audiovisual y hablar de sonido, ¿vale? No necesariamente siempre entre gente de sonido, sino pues, como en este caso, pues Jonathan, diseñador de sonido, y Nuria, pues directora. Y otras relaciones, obviamente, de cualquier otro tipo. Vale, en este caso pues, nos hace mucha ilusión porque nos parece un proyecto muy interesante y queremos hablar pues, de My Mexican Drexel, que es el documental que ha dirigido, guionizado y montado Nuria Jiménez, que además está nominado en principio, bueno, tiene 2 nominaciones a los Goya, si no me equivoco, ¿verdad? Que es Sí. Mejor Documental y Mejor Dirección Nobel, ¿vale? Y Jonathan, que, bueno, que ha hecho el diseño de sonido de, pues, de este documental tan peculiar, ¿no? Que nos parece un poco, por lo menos nos parece a la gente de APSA, que nos parece muy interesante. Así que nada, la intención de las charlas, como os he dicho, es basaros un poquito en la pelota de vuestro tejado y que habléis vosotros, ¿vale? Básicamente lo que queremos es pues que habléis sobre lo que habéis hecho y nosotros simplemente ser un poco espectadores, ¿vale? Con la tranquilidad de que si algún momento os agobiáis o un tema se termina y no os sigue la conversación, pues os ayudaríamos o yo con alguna pregunta o la gente que esté viendo esto en directo, pues contribuyendo con alguna duda que tenga, ¿vale? Así que nada, pues un poquito esa es la historia. Y para empezar y a pasaros eso lo que decía, la pelota de vuestro tejado, pues me gustaría un poco como hilo conductor para a lo mejor arranque, pues hablar un poquito de, a ver, una de las cosas, obviamente, las primeras sensaciones que se tiene al ver vuestro documental es incluso como en alguna plataforma que he visto yo, que viene anunciado como que no nos preocupemos que el sonido no está mal, ¿no? Porque la primera sensación que se tiene efectivamente es como que el sonido está fallando y que han hecho estos locos que, oye, ¿quién ha hecho esto? Que faltan cosas, ¿no? Esa sensación, hablábamos esta mañana Nuria y Jonathan, que venía un poco heredado de que vimos un poco en la época del exceso, ¿no? Y ahora, sobre todo tecnológicamente, que es tan fácil añadir cosas y todo está un poco pasado, pues parecía que lo vuestro, que de principio se presenta como mucho más desnudo, ¿no? Pues que lo percibamos como un poco un error o una carencia, ¿no? Yo pensando en un primer visionado sí tuve un poco esa sensación, la verdad, pero enseguida me di cuenta que en el fondo no, había algo mucho más trabajado y más profundo y con mucha más intención detrás. Y por eso, pues esta charla, ¿no? Para que nos expliquéis un poquito a los que lo hemos visto y entiendo a los que no lo hemos visto y a los que no hayan tenido la oportunidad de verla, pues sí que creo que le va a quitar un poquito de esa carencia nuestra de como espectador de ver algo como un problema cuando realmente no lo es, ¿no? Y como ejemplo pondría, pues eso, yo en el primer visionado sí tuve esa sensación de que era carencia de, en el segundo me di cuenta que era todo lo contrario, para mí la gran virtud realmente de la película y sobre todo el sonido de la película es que no es carencia, suena lo que tiene que sonar en cada momento porque hay mucha intención detrás, ¿no? Y como ejemplo, ya para que empecéis vosotros a hablar, pondría del ejemplo que, por ejemplo, la primera sensación nada más empezar es que la narración no hay una voz en off, cuando sería lo tradicional, lo que espera todo el mundo y lo cómodo porque no tienes que leer subtítulos, ¿no? Pero claro, yo en el segundo visionado dije, ostras, claro, es que no está sonando la voz en off porque entiendo que el sonido es tan importante como la imagen y no voy a hacer nada que tape ese sonido, ¿no? Entiendo. Entonces, bueno, pues partiendo de esta presentación de como algo que a los espectadores de hoy en día no estamos nos puede un poco chocar y ver como una carencia, pues que expliquéis pues todo el trabajo que habéis hecho, que entiendo que es pues mucho más interesante y más profundo de lo que a priori parece, ¿no? Así que nada, pues ahí os dejo Jonathan y Nuria, gracias por estar con nosotros y pues nada, explicarnos qué habéis hecho ahí. No hay voz en off en la película, primero porque prefería que fuera el espectador el que decidiese la voz de Vivian, con qué voz hablaba y desde qué lugar hablaba ella. Luego porque para ser fiel también al formato de diario, que es como es la película, que los subtítulos, o sea, el diario está pensado para ser leído, no para ser escuchado o recitado en voz alta. Luego tenía que ver un poco también con el hecho de ser mujer en los años 50, de tener una voz pero que no se oiga. Y obviamente, como has dicho, pues para poder utilizar el sonido de la forma en que lo he hecho, ¿no? O que lo hemos hecho, porque claro, si yo quería que el sonido expresase emociones, ¿no?
buscábamos, yo le decía a Jonathan, o Jonathan y yo decidíamos también qué buscábamos expresar o qué se buscaba expresar en cada momento. Y eso, claro, al no haber voz en off, lo tiene que hacer el sonido. Y entonces pasa a ser para mí interesantísimo, fascinante y muy enriquecedor, pero el curro bestia, pues obviamente lo ha hecho Jonathan, porque es muy fácil decir, yo quiero que aquí expreses pues la tristeza mezclada con el desapego, no sé qué, no sé cuánto, y claro, luego me iba tan a gusto, pero luego pues ya no sé cómo lo viviste tú, Jonathan, este momento de tener que expresar emociones y también subrayar las emociones de los personajes. ¿Cómo viví ese momento? Bueno, te ibas y me quedaba ahí pensando y cómo voy a hacer esto y qué voy a meter acá. A ver, primero también como el tema de la voz en off, no solo como espectador que decías, Cristian, que no estamos acostumbrados, pero sino como trabajador, no estoy acostumbrado a que me digan hay una voz en off que es escrita, que no hay voz en off, no hay diálogos, no va a haber sonido en toda la peli, no creo que regrese, o sea, también para mí era algo que no estoy acostumbrado y que fue un regalo, fue como, sí, por favor, quiero hacer esto. Después, claro, con lo que decís, cómo expresar ciertas sensaciones fue un desafío desde el primer momento. Y que como generalizando el proceso era ver qué hay en imagen, qué elementos hay en la imagen que podemos ver, qué elementos podemos utilizar, no sé, por ejemplo, en la parte del tren. El tren al principio justo había perdido, bueno, estaba con los problemas de oído el león, entonces era ese tren que viene, bueno, como el chillido de las vías del tren, cómo hacer esa cosa penetrante, cómo jugar con ese chillido. Después estamos dentro del tren y en un momento dice que es la primera vez que vio a León llorar, como ese silbato del tren, bueno, cogemos ese elemento que no es un silbato, es como un silbato que llora, es como buscar eso, ir buscando atmósferas con elementos que estaban ahí visuales, cómo jugar con la imagen, cómo jugar con lo que está escrito, con lo que aparece de los subtítulos, cómo sacarle jugo a todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, y cada momento era un poco un mundo diferente. Sí, respecto a la ausencia de voz en off, hay dos cosas que me parecen muy significativas y una es un periodista que después de haber visto la película y estar hablando media hora sobre la película, de repente me pregunto, pero ¿quién ha puesto la voz a los personajes, no? Y me lo quedé mirando diciendo, pero si acabamos de hablar de la peli. Y me dice, la voz, ¿quién la ha puesto? Los actores, ¿quiénes son? Que han puesto la voz de los personajes. Y yo, pero si no hay voz. Y ahí él como que de repente se percató y dice, ostras, pues no hay voz. Yo le he puesto voz, pero además no solo a Vivian, sino también a Leon, ¿no? Y luego hay otra cosa y es que yo no quería descartar algo sin haberlo probado primero y tengo toda la película con voz en off de Vivian. Y cuando la he puesto en algún sitio que la han escuchado, igual alumnos o así, para ver cosas que había descartado del proceso, todos me han dicho que la sensación es que puedes concentrarte menos en las imágenes, porque de alguna forma hay otro sentido implicado y se divide un poco la atención, ¿no? Y eso también me ha parecido muy interesante. Y por eso también creo que, bueno, el silencio que hay en la película para mí también da mucha fuerza a los momentos de sonido que hay, que son mucho más potentes, ¿no? Que si hubiese sonido ambiente toda la película. También le da fuerza a esos momentos de imagen que no tienen sonido, como que está ese juego de, como lo que decís de la voz en off. Y fue curioso, cuando me dijiste que no iba a haber voz en off, por un lado dije, hostia, hay más curro del que pensaba porque, claro, no hay voz en off, bueno, todo lo que implica.
pero después me pareció brillante por todo lo que dijiste y porque cuando lo vas viendo vas, como decía el que te entrevistó, vas oyendo una voz. Cada persona que lo ve se construye una voz y escucha una voz. Realmente escuchás y la expresividad con la que se dicen las cosas, no es que tenés una mujer interpretando un diario que depende del acting o cómo lo expreses, está como impuesto al espectador. De esta manera el espectador estaba totalmente libre de vivirlo, porque es una experiencia que para vivirla en cine más que nada, eh, y es como que te involucra desde otro lugar, me pareció brillante, brillante. Más allá del diario y de la época de los 50, a lo mejor lo que genera ese leer, aparte de dar espacio al sonido, porque si hubiese una voz, claro, el sonido cuando en las películas hay diálogo, decís, bueno, no quiero tapar la voz, no quiero enmascararla, al menos que seas Christopher Nolan y quieras hacerlo, ¿no? Pero que también está perfecto. Pero estás limitado, estás limitado. Y de esta manera había una libertad enorme. Total. Que conlleva también esa libertad, estás como en el aire, decís, ¿por dónde empiezo? Lo que decías, pues una película normal, más o menos sabes lo que tenés que hacer. Bueno, acá pasa un coche por ahí atrás, suena la campana, la voz del tal, están los pasitos, no sé qué. Después está todo el mundo que se puede jugar, el mundo sonoro, que es fascinante, pero tenés algo de qué agarrarte. Entonces esto era un poco, vale, Claro, es ¿de libertad. dónde me agarro? ¿No? Sí, hay un doble filo ahí, ¿no? Es decir, que es una maravilla que puedas hacer realmente lo que quieras, pero has construido y diseñado el diseño, o sea, el diseño sonoro desde cero, ¿no? Es decir, que no había tampoco nada eso a lo que agarrarse. Y entiendo que por ahí era complicado, Sí, por decirlo era, suave. bueno, estabas ahí como en la nada y quizás empezabas a probar algo y eso te llevaba a otra cosa, pero después lo descartabas o quizás probabas algo y enseguida te metías o quizás algo que a mí, que me acuerdo de algo que nos pasó con Nuria, a mí hay un momento de la película donde están en la nieve y es un momento que están bien y tal, y que por primera vez están felices hace mucho tiempo y está la eyaculación de la nieve y todo bonito. Y yo dije, bueno, acá que a mí, y hay un aire, ¿no? Pusimos un aire, algo sutil, neutro, como... Dije, hay unos pajaritos, a mí los pajaritos, esa cosa de que es un momento tan... Y Nuria estaba prohibido que meta un pájaro en toda la película. No podía sonar ni un pájaro, ni uno. Es más, hay un viento al inicio, que después quitamos, pero que en la grabación de ese aire, de ese viento, sonaba un pajarito lejano. Y yo ni me había percatado, yo estaba escuchando el viento y tal. Y me dice, hay un pájaro. No puse ningún pájaro. Sí, hay un pájaro, un pájaro. Y así escuchando así, hostia, hay un pájaro, pero está en otro continente el pájaro. Sí. No puede haber pájaros. Y ahí borrando y tal, y editando. Claro, cada trozo de sonido ha requerido muchísimas horas de diálogo entre Jonathan y yo, de intercambio, de búsqueda, ¿no? Conjunta también, Claro. de decir, probamos esto, a veces funciona, otros no, y luego hubo trozos que se nos resistieron bastante. Había otros que iban como muy bien, ¿no? Más fáciles, pero había un par que se nos resistieron un mogollón y era complicado, pues encontrar qué era lo más adecuado. O sea, a veces estaba ahí que va por acá, pero no es esto, la parte de lo que cuando está viviendo, que besó a un hombre por primera vez y todo eso, que cómo expresar ese sentimiento que tiene por dentro y que yo había planteado el tema de un latido de corazón, pero que no sea el típico latido, que tenga más juego, pero no terminaba, entonces fue como, nos llevó un buen Buen rato. rato. Sí, luego también lo de que la película tenga mucho silencio, para mí también ha sido interesante ahora, después de que haya gente que la haya visto en los cines, por los comentarios que recibo, es interesante porque también plantea mucho la relación que tenemos con el silencio, o sea, o la no relación que tenemos con el silencio, porque
en general lo que todo el mundo dice es que al principio es algo como incómodo, ¿no? Lo que tú decías, Cristian, que la gente busca salir de la sala diciendo, oye, que hay un problema, que esto no suena como otra película, ¿no? O falta sonido, falta ruido, falta tapar el silencio. Pues es interesante porque luego también ha habido gente, bueno, como en La Garriga, Jonathan, donde hubo un señor. Yo cuando entré a la sala para hacer la presentación vi que había gente con bolsas de palomitas gigantes y pensé, hostia, igual no sé si es la mejor película para comerse unas palomitas, porque claro, hay mucho momento de Y silencio. encima las bolsas de las palomitas son de esas de plástico duro. Exacto. Que hace mucho ruido eso. Hacen mucho ruido. Y cuando acabamos y hicimos el coloquio, hubo un señor que era como si se sintiera en plan el superhéroe porque me enseñó la bolsa de palomitas y la lata de Coca-Cola, en plan, está todo intacto, no he abierto nada. Es la primera vez en mi vida que esto me pasa. Pero sí que me comenta mucha gente que después de esa primera incomodidad, sensación extraña, en general hay como mucha concentración, o como que la gente pues le atrapa bastante la imagen desde otro lugar distinto, quizás no tan acompañada por el sonido continuo, y que hay gente que me ha dicho, es que era alucinante porque era un silencio sepulcral, ¿no? Pues a mí me parece interesante recuperar un poquito el poder compartir el silencio con otras personas, y es algo raro, ¿no? Hoy en día. Encontrar una persona con la que estás cómodo en silencio es único, está buenísimo. ¿Qué criterios seguíais para decidir qué suena y qué no suena? Porque hablamos esta mañana, a mí me llama la atención que casi de las mayores cosas que suenan son medio de transporte, ¿no? Empecé con el avión, el tren, etcétera, etcétera. O sea, ¿había un criterio en concreto? A ver, yo creo que los medios de transporte, por un lado, claro, dan muchísimo juego a muchos niveles y en muchos sentidos. Primero, en relación al contenido de la película y en relación al personaje principal, ¿no? Que es alguien que tiene cierta obsesión por el tema de los vehículos. Pero además, claro, siempre hay movimiento, siempre hay... o sea, cada transporte, cada vehículo tiene un sonido muy concreto que se puede utilizar, como antes ha explicado Jonathan, lo del tren y el sollozo, ¿no? Ese lamento, pues en cada vehículo te da pie, ¿no? para buscar expresar algún tipo de emoción, ¿no? Sí. Sí, también da mucho juego sonoramente. Puedes hacer, un coche puede ser un coche suave, un coche enojado, un coche hasta triste, como los motores que se pueden, todos los elementos dan mucho juego. Pero más allá de la búsqueda de acentuar la obsesión de Leon, tampoco era que, digamos, hay un vehículo, vamos a poner sonido. No fue un porqué de poner sonido en esos lugares. Yo creo que fue un poco, por lo que me acuerdo, ya me dirás. Había momentos que estaban muy claros, que cuando a mí me llegó el proyecto estaban muy claros que acá había sonido y que acá no había sonido. Había algunos que estaban clarísimos. Sí. Después uno que estaba claro, que me había llegado con sonido, y hicimos toda una movida, después lo quitamos y quedó en silencio. Por cuestión de ritmo, había muchos motivos de necesidad también. Este momento en particular, ¿te acordás, Nura? El momento Disney, el momento donde no hay nada, no respira nada. Sí. Que vino con sonido, a mí me llegó con un sonido como, bueno, acá vamos a poner sonido, había un ambiente neutro así de nada. Y trabajamos unas cosas y fuimos probando, pero después te das cuenta que en realidad justo lo que está pasando y lo que está diciendo es perfecto, pero no hay que poner sonido ahí. Y las imágenes toman otra dimensión, y el momento, y lo que viene antes y lo que viene después, Exacto. como que encajaba por todos lados, había momentos que era ensayo y error, y mirar desde el principio, ver qué te pide, qué no te pide, qué ya se dice con lo que está escrito y con la imagen, con las imágenes,
qué suma cuando le pones algo, qué resta. Sí, había una búsqueda de ritmo también, ¿no? O sea, es decir, es lo que dice Jonathan, había algunos lugares en los que estaba muy claro que queríamos que hubiera sonido, otros que no queríamos, pero luego es verdad que había otros que no lo teníamos muy claro. Entonces, a veces buscando, encontramos algo perfecto, pero quizá eso hacía que el anterior pues tuviese que ser eliminado, porque nos funcionaba mejor ese, pero sí que tenía que haber como un cierto ritmo entre las partes de silencio y los sonidos, ¿no? O sea, nunca hay como dos sonidos que estén pegados uno después del otro. Y eso también es para, bueno, una de las cosas que me dijeron a mí en el foro Corte Final de Documenta Madrid, que llevas el proyecto avanzado, es que la película, para que te den un poco opinión algunos expertos, pues es que la película necesitaba respirar y eso pues luego se aplicaba también al sonido, ¿no? Es decir, que hay 3 elementos que son texto, imágenes y sonido, y tienes que encontrar también el equilibrio, que eso, ¿no? Jonathan, también era algo que teníamos muy en cuenta, que era, pues claro, o sea, tienes que encontrar la forma de que se pueda ver las imágenes, leer el texto y escuchar los sonidos sin que las 3 cosas estén totalmente juntas o aglutinadas o sea demasiado. Y bueno, es lo que dice Jonathan, también ha sido mucho ensayo y error, porque vas explorando unas vías y eso hace que descartes otras, ¿no? Pero sí. Claro, sí, comentaros, si hay un par de cosas que yo creo que están, de cosas que están muy intencionadas y están muy claras, que es, por ejemplo, me llama la atención, la única voz humana que se oye es con la narración de la carrera de la 24 horas de Le Mans, ¿no? Sí, eso es porque, bueno, eso también le dimos unas vueltas, pero para mí resultaba muy forzado que ella en su diario, Vivian Barrett, la protagonista, explicara lo que había pasado en esa carrera. Si un caso explicaría cómo se sentía, ¿no? Después, que eso es lo que pasó. Pero me parecía muy forzado que ella dijera, hemos estado en un accidente, o sea, ha habido un accidente que ha matado 80 personas, porque normalmente el diario pues, cuentas más cómo te sientes, pero no los hechos, que ya los has vivido, ¿no? Entonces no me funcionaba con texto y encontré este audio en YouTube y como las imágenes sí que son reales de esa carrera, pues bueno, funcionaba bastante bien. Y sí. Vale, otro punto. Era otro de los motivos, como donde poner sonido había, en este caso era información, algo que no se puede contar de otra manera, ¿no? Había momentos que era para generar un clima, otro para acentuar la obsesión de Leon, otro para acompañar lo que está, o intensificar, hacer de espejo lo que está sintiendo Vivian. Había como varios motivos y íbamos viendo, y a veces, aunque tenías motivos, lo que decía Nuria, si por ritmo o lo que viene antes, lo que viene después no va, pues no va. Hubo varios momentos, yo creo que hay pocas secuencias que no hemos probado algo y fuimos eliminando donde habíamos puesto que pensábamos que iba a ir y después fuimos poniendo donde no pensábamos. Había cosas que era explorar, o había una parte donde está el tema militar, que me acuerdo de Nuria, me dijo, ahí había una canción de referencia, ¿no? Y me dijo, bueno, acá quiero, esta canción no, porque se repite después, vamos a hacer otra. Y me dijo, haz una canción que sea rítmica y militar, y no me acuerdo qué más me dijiste. Cañera o así. Cañera, ¿no? Lo tengo apuntado. Entonces yo empecé ahí, y salió un tema así, que me acuerdo que se lo mostré. Ibiza. Y lo apodó el tema Ibiza, porque había un pum, 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 y después lo vio. ¿Quién fue? Fede que lo vio. Sí. Después lo vio Fede, que hizo el color, que hizo un trabajo espectacular. Sí. Y dijo, hostia, está muy bueno, pero me distrae mucho de la imagen, de lo que está pasando. Como unos ojos nuevos y unos oídos nuevos lo vivieron desde otro lugar. Entonces ahí fuimos desgranando
para que no sea tanto canción y termine más como sonido. Desde a mí personalmente el sonido y la música me parece que es lo mismo, ¿no? Siempre me gusta ver el sonido como música y he utilizado sintetizadores para hacer sonidos y sonidos para hacer música. Música o sonidos, como que es el mundo sonoro, ¿no? Entonces se fue desglosando este tema Ibiza, nos sentamos los dos y fuimos sacando elementos, buscando elementos hasta que quedó una cosa, lo que quedó. Y fue muy curioso porque Eva Galiño, después de una proyección en Barcelona, me dijo, hay un momento que me gusta mucho y que no me lo había planteado, que era como el capítulo, el sonido arranca y termina como una canción. Y era este momento, que tenía esa como intencionalidad, ¿no? Y viene de una canción que empieza y Pero bueno, era una canción al principio, hasta que no lo vio Federico, el plan era ir por ahí. Sí, totalmente, pero bueno, eso también es verdad que al final estás tan metido, ¿no? Estábamos tan metidos, pero eso pasa, ¿no? Con el montaje también, etcétera, que pierdes un poco la distancia o la perspectiva. Entonces está muy bien, pues Fede, que también conocía muy bien la película y la había trabajado mucho, pero desde otro lugar, pues nos pudiese dar esa mirada o esos oídos para ayudarnos en ese sentido, sí. Y luego es muy importante también mencionar a Cristóbal Fernández, que es el comontador de la película, porque él, primero, que es el responsable de la selección musical. Hay 4 canciones en la película. Y son buenísimas, todas sí, clavadas. Son brutales. Clavadas. Sí. Luego el tema de los derechos y tal ya lo dejamos aparte, porque eso fue complicado para mí, pero por desconocimiento sobre todo, pero las canciones para mí funcionan increíblemente bien y es una selección brutal. Y luego también, claro, o sea, cuando yo empecé a trabajar con Cristóbal, la película estaba prácticamente en silencio y con unas músicas que yo había escogido bastante diferentes, ¿no? Entonces, que no funcionaban como funcionan estas. Y eso también es muy importante mencionarlo porque él marcó algunos de las, ¿no? de las cosas sonoras o de los elementos sonoros fundamentales. Sí. Tiene un oído, es muy musical, sí. Le gusta mucho el sonido y tiene muy buen gusto. Yo Sí. tuve la suerte de trabajar con él en la película que hizo Mudar la piel. Y tiene no sé, tiene una facilidad, le sale natural, y lo que me había llegado, es más, creo que el silbato del tren que mencioné al principio era uno que había puesto él. Sí, yo el silbato del tren. El silbato del tren lo puso él. Marcó, sí. Hay creo que el silbato de un barco también lo había puesto él, y después los manipulamos, los jugamos, pero muchas cosas que puso él marcadas, sí, totalmente. Y aparte perfecto. Tiene una biblioteca también de la hostia, o sea, sabe encontrar unas cosas alucinantes que yo no sé cómo las encuentra, pero es increíble. Entonces, en ese sentido también, pues, una gozada y fundamental, ¿no? Yo algún día me gustaría hacer el sonido de una película con Cristóbal al lado. Sí. Sería una pasada, sí. Totalmente. Me gustaría, ¿podrías comentar un poco el tema? Hay un momento que a mí me parece muy interesante, hablando del sonido de la película, es en el momento que está León patinando en el lago cuando está helado y de repente dejamos de oír ese sonido de los patines para ir un crujido del hielo, ¿no? Y está claro que eso está relacionado totalmente con la narración que venía hablando Olivia de lo que le había pasado, ¿no? No sé si quieres explicar tu presente, incluso qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a Olivia para que contar eso con el sonido, ¿no? O sea, lo que le pasa a Vivian es que se entera. Eso, Vivian, perdona. Sí, no. Bueno, está perfecto porque lo que se entera justamente es de que León y Olivia, ¿no? Tienen una historia y para mí eso fue una idea brillante de Jonathan, una de las muchas que hay, pero me pareció perfecto y funciona increíble, es verdad. Es que además mucha gente lo ha mencionado. Jonathan, ¿tú cómo se te ocurrió esto? La verdad es que yo... Pero explicar qué le pasa al personaje para los que no hayan visto. Claro, explica, Nuria.
Bueno, eso que Vivian, que es la protagonista principal, se entera de repente de que su marido está teniendo una aventura con otra mujer, sin que el marido se entere. Entonces la imagen es el marido patinando sobre el lago helado de Zúrich en 1962 y bueno, y el texto va explicando que se está enterando de que le ha sido infiel con Olivia, cómo se ha enterado ella, y entonces pues el sonido es del hielo. Descubre un brazalete y después la ve a Olivia con el brazalete. Algo así. La verdad que en ese momento tuve dudas, como que lo primero que pensé fue eso, bueno, el quebrar, el romperse, el crack, porque es lo que le debe estar pasando. Pero después casi no lo pongo porque dije, no, es demasiado cliché. ¿No? Como que es, quizás me pareció demasiado obvio, ¿no? Está patinando, se rompe, pero la verdad que lo probé y me gustaba lo que expresaba y funcionaba y fue como, bueno, ahí queda el quebrarse también el juego, lo que decía al principio un poco, ¿qué elementos hay ahí? Estamos en un lago helado, hay nieve, hay patines, fui a comprar un cuchillo y un coso para apoyar cada patinazo con un y después con unos filtros también para que sea algo frío, algo que cortante y que eso termine de cortar el hielo. Son elementos que también porque hay una situación, ¿no? Estamos entrando y saliendo del sonido desde el silencio. No es como una película que haces una transición de un diseño sonoro a otro diseño sonoro, a un diálogo y tal, que buscas fundidos, buscas maneras de transiciones que son, siempre tiene su complejidad, pero no está yendo al silencio absoluto. Entonces, especialmente entrar, salir, quizás es más, bueno, depende del lugar, pero jugar con los elementos que estás viendo ayuda a que el espectador no le salte demasiado, ¿no? Entonces, como como que se imantan, se pegan mejor con imagen si tienen relación. Y después, claro, el juego que se puede generar a través de empezar un capítulo, una secuencia con sonidos sincrónicos, diegéticos, entre comillas, y manipularlos y llevarlos para donde querés, es una manera de no llamar tanto la atención, de poder entrar suave, de salir suave, de que no llame, sí, eso, que no llame la atención y como espectador digas, no, mentira. Pero bueno, es un poco el salió de ahí, el crujido venía de ahí. Sí, es interesante porque claro, es verdad, las imágenes también inspiraban mucho, ¿no? en la búsqueda de los sonidos. Entonces es lo que dice Jonathan, también se buscaban un poco elementos relacionados, pero no como descriptivos o explicativos, sino no de fondo ni de acompañamiento, sino como mucho más protagonismo, ¿no? En determinados momentos. Y por ejemplo, los patines sobre hielo pues daban mucho juego y de hecho se vuelven a utilizar en otro momento en el que también buscábamos emular el sonido. A ver, es cuando se explica que hubo, o sea, Vivian tiene una amiga que le cuenta que hubo un bombardeo en Schaffhausen, en una ciudad de Suiza en 1944, porque los estadounidenses bombardearon la ciudad suiza pensando que era Alemania en la Segunda Guerra Mundial y murieron 70 personas, ¿no? Pues eso lo cuenta ella y se la ve a ella patinando sobre hielo con la niña que se supone que es la hermana de la niña que falleció en ese bombardeo, ¿no? Y entonces ahí también volvemos a utilizar los patines de hielo, pero de forma muy distinta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ahí también. Yo creo que son estas cosas que
la intención nuestra era emular eso y con los paneos y la manipulación de un sonido real, era buscar eso y realmente, bueno, me acuerdo, estábamos los dos acá y Sí. nos gustó, hicimos las pruebas juntos con un pedal bueno, nada, un cacharrito, y fuimos haciendo así y fue sí, va por acá, da esa sensación. Después que alguien lo lea como eso o no, quizás hay gente que a nivel consciente lo lee así, pero el sonido es tan inconsciente, te entra por otro lugar, entonces aunque no te des cuenta, el sonido te está, en todas las películas esto, es uno de los grandes poderes del sonido, es que podés hacer sentir y generar algo sin que la gente se dé cuenta. La música se usa mucho, pero es algo más obvio. Pusieron una canción, hay música. Después, claro, entra y sale que no te das cuenta, está bien hecho, es lo que funciona y tal. Pero el sonido, yo he hecho varios documentales con Martín Solá que no hay música nunca. Entonces era, bueno, cómo a través del sonido podemos generar estas atmósferas, estas sensaciones, apoyar, y es un mundo, porque yo creo que hay mucha gente, muchos directores o personas que todavía no saben lo potente que puede ser el buen uso del sonido, las posibilidades que hay como herramienta, que no siempre hay que ir a por música, a por esto, a por lo, como que es una herramienta que no está tan, no sé si valorada es la palabra, pero que no le dan el lugar que me parece que tiene que dar. Cada vez más, yo tuve mucha suerte, todos los directores con los que he trabajado y directoras, les ha gustado, le dan importancia, la verdad que tuve mucha suerte, pero no es no es lo normal, digamos. Hay mucha gente, bueno, nada, eso. No sé de dónde venía, pero bueno. Los patines. Vale. Exacto. No, y luego también hay otro tema que también habíamos comentado del sonido en las salas, ¿no?, de cine, que ahí es algo que también yo no conozco tanto, pero yo sé que era muy importante ponerlo al 7 Ah, vale, vale. para que se pudiera apreciar todo el trabajo que hay de sonido, porque hay muchísimas capas, elementos, etcétera. No son todos tan obvios en primer plano, y entonces es interesante que se puedan captar todos los matices que hay, ¿no? Y eso, si no está el volumen adecuado, pues no llega. Y es una lástima porque se pierde información por lo dicho, porque no es un sonido que busque acompañar ni estar de fondo, es la voz, es algo, cobra un protagonismo, ¿no? Entonces, pues con eso hemos tenido algunos problemas, la verdad, porque es muy difícil que en las salas lo pongan, sí. A ver, es un tema, así como dice Nuria, es la voz y muchos momentos el sonido que había era para que llegue físicamente también, transmita físicamente, ¿no? Para sentirlo. Y como es una voz también, es como si pongan una peli que no escuchas el diálogo. Si te estás perdiendo información, no la estás captando bien. Y hay bueno, esto lo hablaba con Nuria, le decía que lo pongan al 7, que lo pongan al 7 en los festivales. Nuria me decía, no me lo quieren poner al 7. No. Hay algo una lucha, pero de hace rato y que la verdad que no sé qué hacer, quizás en el APSA podemos hacer algo, que en teoría las películas se mezclan al 7, así tú te aseguras de que en todos los cines se va a pasar al 7, esto en su época, ¿no? Cómo se tienen que hacer las cosas, por lo menos cuando empecé a trabajar se mezcla al 7, así te aseguras que en todos los cines se proyecta al 7 y se escucha como como el equipo, como el sonido y dirección decidieron que se escuche. Ya sea que algo esté súper bajito o algo que esté súper fuerte dentro del rango,
Pero esa es la intención, ese es el rango dinámico que se trabajó, esas son la cantidad de horas que te pasás con sutilezas, que estén bajitos, pero justo ahí que se escuche un poco más o tal. Si, si, si no se mezcla el 7, bueno, hoy en día es un tema muy largo, pero básicamente no todo el mundo mezcla el 7. Esto viene mucho de las publicidades y los que pasan en el cine, entonces se quejan, bueno, hay muchos porqués, pero me parece fundamental que como mezcladores y directores y profesionales del cine, pongamos una norma y mezclemos a ese nivel. A mí me pasó en el cine aquí en La Garriga que lo fui a ver y como no hay una voz que el proyeccionista dice, ah, está bajo y lo sube, lo estaban pasando al 4,5, lo iban a pasar. Y yo fui y le dije, no, 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 al 7. Eso estando yo presente, pero si no estás presente y películas se están mezclando al 4,5, al 5, películas de aquí, películas de afuera, de todos lados, es como, ni siquiera los que estén mezclando al 5, al 5,5, al 4, se pueden asegurar de que se va a pasar al nivel que querés que se pase, y es fundamental. Eh, bueno, bueno, a Nuria le decía, insistí que es al 7, sé que no lo das, que hay algunos mezcladores con los que trabajo que buscamos el 7. No es lo normal, pero pásalo al 7. El proyeccionista del cine de La Garriga me decía, todas las pelis no he pasado el 4,5, 5 al 1. Si es como, y yo voy al cine hace años, acá en La Garriga, y nunca escuché una película que esté baja. Las pasan al 4,5 o al 5 y suenan con diálogo donde tiene que ser. Me parece, suena bien. Pero bueno, pobre Nuria, vos te comiste ahí discutir con los proyeccionistas para que la pasen al 7 en festivales y no sirvió. No, lo que pasa es que es difícil defenderlo a nivel técnico porque, claro, o sea, no tengo mucha credibilidad, o sea, ninguna, ¿sabes? En ese sentido. Y tú, que eres sonidista, pues obviamente te escuchan más o, bueno, es más probable que te lo pongan al 7. A mí me decían que ni de coña, que estaba loca, que eso iba como a... Y hacíamos la prueba y funcionaba. De hecho, a veces lo conseguía y todo bien. Nadie se quejaba ni nadie tenía un problema. Entonces, no sé. Además, es lo que habíamos hablado alguna vez. Hay mucho trozo de silencio. Entonces, los pocos sonidos que hay, o sea, cuando suenan, bueno, pues ya está bien que suenen fuerte, ¿no? Sí, o suave. Hay todo ese momento de brisas, es suave, que al Sí, 4,5 exacto. No se oye. no se oye nada. Exacto. El tren cuando pasa y chilla, Sí. vale, puede ser, si está bajito, escuchás un tren que pasa y hace un ruidito, pero no te da esa sensación Claro. del chillar, que es poquitito, pero que te genera una sensación al nivel adecuado. En ningún momento, Sí. lo mezclamos en Fictree, todo norma, nada estaba en rojo, estaba todo como controlado, son sonidos fuertes, Exacto. intencionados en algunos momentos, Ujú. pero controlados y en norma, Claro. y aprovechábamos del rango dinámico. Desde el primer momento con Nuria decíamos, esto es una película para cine, para festival. Nunca pensamos, bueno, No, nunca yo pensamos tampoco. que iba a pasar lo que está pasando, pero siempre con la idea de cine, de esos graves, a Nuria le encantan los graves, esos graves, más graves, me decía. Claro, usábamos el espectro frecuencial que te ofrece un cine, con el subgrave, el surround, el rango dinámico que te ofrece mezclar al 7, poder ir de lo bajito a lo fuerte, toda esa riqueza, si se mezcla al 4,5 o al 5, es como comprimido, es como mezclar para Telemas, ¿no? Es como, ya la dirección era una experiencia cinematográfica, que es lo que decía al principio, verlo en el cine es Sí. bueno, es la Bueno, intención. una pregunta tengo ahí para soltaros. Claro, ante una selección tan selectiva de lo que suena y lo que no suena, eso, entiendo que habéis hecho muchas pruebas. ¿Qué hacía al final para que os decidierais por qué algo sonara y qué no sonara?
¿Y habéis hecho alguna prueba de algo así un poco más loco, más arriesgado, aunque ya se ha echado para atrás, pero que se pueda mencionar y que sea interesante? Bueno, Jonathan tenía muchos experimentos, ¿no? O sea, como lo que has dicho de lo de los cuchillos y tal, pero hacías muchas cosas, o sea, de pruebas, ¿no? Sí, iba probando cosas locas. No sé, es que por un lado todo es un poco loco en el sentido, no sé, algo loco, pero tampoco me parece tan loco. Mm. Grabar un globo, meter un micro dentro de un globo afuera, jugar con eso, pasarlo por... cosas más locas. Bueno, lo que fue bastante divertido fue en Las Vegas usar una música MIDI, manipularla y deteriorarla y jugar con ella, eso fue Sí. La búsqueda de esa canción, la ¿no? búsqueda de esa También canción. fue eh, larga, ardua. y que pensás, pero algo así, algo loco que hayamos probado y que hayamos quitado, ¿te acordás? Es que, no sé, de verdad que ha habido eso, mucha experimentación y búsqueda y exploración y ensayo y error, lo que tú dices. Y luego hemos quitado también unas cuantas cosas que ya estaban, ¿no? Trabajadas y hechas y tal, pero al final, pues eso, no funcionaba. El Eh, criterio, no- creo que es un poco lo que decíamos antes del ritmo, de que donde suma más, que a veces esto está bueno, pero esto también está bueno. ¿Qué suma más? ¿Qué viene antes? ¿Qué viene después? Había momentos, creo que era de cantarse por una cosa o la otra, aunque las dos separadamente no funcionen en el conjunto, y cuando venís viendo la peli completa quizás no mm, funciona tanto. sí. Luego Habéis está. decidido en algún momento, entiendo que habéis decidido en quitar incluso, ¿no? O sea, en algún momento que habéis a lo mejor un poco saturado dentro de lo escueto que era todo, ¿os habéis lanzado voluntariamente a quitar más porque creía que era positivo? ¿No habéis probado, por ejemplo, en algo concreto todo lo contrario, por exceso, en algún momento, por ejemplo? Me acuerdo había una secuencia cuando se iban a Hollywood y estaban ¿te acuerdas la secuencia de Hollywood, de San Francisco? Sí, Que sí, hubo, que yo le había puesto sonido a casi todo. sí. Y después venía el momento globo, que al principio no iba a haber sonido ahí, Mm, y sí, al final quitamos todo lo de antes y exacto. pusimos, Quitamos lo de San Francisco y pusimos lo del globo, sí. pusimos lo del globo. Sí, o sea, era difícil verlo como bloques aislados, ¿no? Bueno, me imagino que eso es común a cualquier película, pero efectivamente a veces había algo que funcionaba muy bien aisladamente, porque igual nos centrábamos en, oye, en este trozo, ¿cómo lo resolvemos? Y buscamos y buscamos y buscamos y encontramos algo, pero luego en el conjunto no funcionaba, porque también tenía que haber como cierta coherencia, ¿no? Al final, entre los sonidos también. Y bueno, eso a veces pues funcionaba de forma aislada, pero no funcionaba en el conjunto, entonces había que buscar otras. Y eso, hubo un par que se nos resistieron mucho y probamos muchísimas cosas distintas. Lo que dice Jonathan, el trozo donde ella recién ha besado a Leo, ¿no? A este amante que se encuentra, pues ahí era complicado expresarlo sin caer en, ¿no? En ciertas, no sé, buscamos también evitar un poquito lo que fuera súper obvio, pero tampoco ser súper crípticos, entonces a veces era complicado. Yo creo que esa es una de las secuencias que si no escuchás al nivel que tiene que estar, no llega, porque hay mucho movimiento de frecuencias graves, medias graves, ahí con un panel de plástico grande, haciéndolo mover y después bajándole el pitch, bueno, como un juego para generar este movimiento interior, pero que no sea, bueno, hay distintos elementos ahí, que ese es para mí, como lo vivía yo, era muy sensorial. Era y criterio si funciona o no, muchas veces era, me está haciendo sentir algo o no me está haciendo sentir algo.
ahí entra también lo que decíamos de cada persona, también es diferente, hasta cada cuerpo resuena diferente con las frecuencias, ¿no? Para mí un pajarito es paz y amor, y para Nuria es como... No tanto, pero bueno. Sí. Hay todo un mundo ahí. Sí, también hablando de las interpretaciones de la gente, también hubo bastantes personas que interpretaron que León era sordo por el tema de que la película fuera en gran parte en silencio, y porque tiene ese accidente de avión, pero yo, por ejemplo, no, para mí no es sordo, para nada, solo tiene un pequeño problema en el oído, pero que le impide volar, o sea, trabajar como piloto. Pero eso me parece muy interesante, porque efectivamente tanto con los sonidos como con la historia, con las imágenes, etcétera, pues cada persona ve o oye o interpreta algo diferente, y eso me parece también muy maravilloso. A mí me lo dijo una amiga acá también. El Sí. silencio es porque tiene un problema auditivo, ¿no? Dije, si querés. Claro, si quiere, perfecto, totalmente. Sí. No, venía así. Venía mucho al bombardeo constante, ¿no?, de los sonidos hoy en día, ¿no? Lo que hablábamos al principio, que vayas a donde vayas hay ruido o hay sonido todo el tiempo. Entonces también es eso, las imágenes cobran también otra dimensión cuando se ven en silencio, y de hecho creo que cualquier cosa en silencio cobra una dimensión distinta que es interesante explorar. Sí, sí, aparte de lo que decíamos de la voz en off, tanto la voz en off, pero el no sonido, cada uno juega más la imaginación de cada espectador. Exacto. Qué es lo que escucha interiormente, cómo lo escucha, o si no escucha nada. Tiene un juego. eh, yo les soy honesto, si voy al cine y empieza una peli y de repente se va el sonido, probablemente sea de los que vaya y le digo, hay un problema acá. Eh, porque no estamos acostumbrados. Es una cuestión de, no solo en el cine, pero en todo lo que vemos es el sonido, sonido, sonido. Si a mí me pasa, esto es real, cuando estoy trabajando mucho, me pasa estar fuera y querer ecualizar o mutear un sonido que está en el mundo real. Esto ya cuando estoy pasado de trabajo. De Pero formación estás así, profesional. el autobús o no sé qué, y la mano se te va al fader. Ahí no, esto lo quiero bajar. Un placer trabajar con silencio. Sí. Vale, pues por último, no sé, ya se nos acaba un poquito el tiempo. Me preguntan un poco también cuál es el origen de la película, que creo que al final esto no lo hemos hablado, ¿verdad? Pues nada, brevemente son unas 50 bobinas que me encontré de 16 milímetros la mayoría, y algunas de 8 en el sótano de mi abuelo suizo cuando él murió. Entonces, pues descubrí esas bobinas, no sabía lo que contenían ni en qué estado estaban, pero decidí pues traerlas a Barcelona, que es donde vivo, y empezar un poquito a digitalizarlas, a ver lo que había. Y pues cuando fui viendo esas imágenes, que obviamente pues no venían acompañadas de ningún sonido, pues empecé como a experimentar con ellas, a jugar con ellas, etcétera, y al mismo tiempo, en paralelo, empecé a escribir todo lo que se me venía o se me pasaba por la cabeza, y así estuve unos 3 años con esos 2 procesos en paralelo, y a partir del 4.º año empecé a buscar la forma de encajar texto e imágenes, pero al principio, jugando con las imágenes y experimentando con ellas, utilicé un montón de sonidos de forma muy lúdica, ¿no? Desde la libertad más absoluta, y bueno, pues para probar y experimentar. Entonces había cosas que me funcionaban, cosas que no, pero claro, unas imágenes, pues eso, sin sonido, te dan pie para hacer lo que quieras, ¿no? En ese sentido, y eso es lo que decíamos antes del doble filo. Tienes la libertad total, y por otro lado dices, bueno, puedo realmente hacer lo que quiera, ¿no? Es un poco el papel en blanco que dices, ¿y qué hago? Pero la verdad que las imágenes daban mucho de sí. Muy bien, pues nada, no sé si no quieres decir nada, yo creo que se ha acabado el tiempo, la hora que habíamos hablado, y nada, simplemente daros las gracias por participar en esta segunda charla de Apso Talks, y pues nada, enhorabuena por la película y que ganéis todos los premios. Gracias. Muchas gracias, y Muchas gracias por Gracias, Nuria, y invitarnos. Un gracias, placer. Jonathan.
Pues venga, hasta luego. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Besos. Chao.